Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento yo voy a cerrar, ¿verdad?, mi consultorio y todo lo que esté relacionado a cualquier tipo de profesión lo vamos a esconder porque en este momento persona a persona, vamos a tener una conversación para potenciar nuestra salud mental y bueno, aprender de todo un poco. Mi nombre es Henry Sánchez, @psicólogo de bolsillo en redes sociales. Y hoy me acompañan dos personas muy especiales. Me acompañan, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por Georgie. Me acompaña Georgerit Pernía, ella es orientadora, Georientación. Ok. O sea, no G sola. Ok, georientación. Y por aquí Jennifer Mavares también, orientadora, no hay Instagram todavía, ¿verdad? Sí hay. ¿Sí hay? Sí. Sí. @ser emocional. Ay, ¿por qué yo no te sigo? Anda y... No puedo porque está grabando. Cuando termine el video. Pero las pueden seguir en sus redes sociales a partir de este momento. Y este episodio, pues, ¿cuál es el nexo? ¿Cuál es el vínculo entre nosotros tres? Trabajamos juntos durante un año y no solo fuimos compañeros de trabajo, también desarrollamos una muy bonita amistad y hoy, ya desde hace meses se nos había ocurrido la idea de, incluso quien propuso la idea no está aquí con nosotros hoy. Saludos, Luis. Esperemos, para la próxima, exacto, para la segunda parte esperemos Total. que Luis pueda estar acá. Él dijo, ¿sabes? Tiene que haber un episodio sobre orientación, porque realmente les voy a explicar, cuando llegué a rehabilitarte, ya podemos conversar tranquilamente. cuando yo llegué a rehabilitarte dije, ojo, yo soy psicólogo, somos psicólogos, somos psiquiatras, hay trabajadores sociales, hay una abogada, gestores de casos, hay nutricionistas, pero hay orientadores. Y yo decía, ¿y qué hace el orientador? Entonces, probablemente muchas personas Es la pregunta del millón. escuchan, ¿qué hace el orientador? O sea, ¿a qué se dedica? Entonces, hoy tenemos dos orientadores acá para que nos orienten, valga la redundancia, en este tema y en esta profesión tan amplia y tan bonita también, porque de verdad que por lo que he visto la disfrutan un montón. Entonces, adelante. ¿A quién toma el micrófono primero? ¿Quién será? Bueno, no sé, quiero empezar yo. Ok, bueno, tienes el turno. Bueno, realmente antes de definir qué hace un orientador, primero hay que entender qué es la orientación. Okay. La orientación es una rama, una profesión de ayuda al individuo. Nosotros somos docentes, hago la acotación aquí, somos licenciados en educación, mención, orientación. Sí, nos autoproclamamos orientadores porque no vamos a estar por la vida diciendo soy licenciado en educación, mención, orientación. Porque es muy largo y a veces la gente se confunde. Pero soy docente, soy educadora, soy orientadora, ¿qué hacer? Pero básicamente, en resumidas cuentas, ahorita Jennifer que me complemente, somos docentes especializados en el área psicosocial del ser humano. Okay. Exactamente, un docente especialista en la asesoría y consulta psicosocial. ¿Por qué llevamos el título de educadores? Porque yo siempre digo que tenemos como las dos formaciones, solo que somos docentes, pero estamos especializados en el área de consulta y de atención psicosocial. ¿Cuál es el objetivo de nuestra profesión? Poder brindar ese apoyo para que todas las personas puedan desarrollar al máximo sus potencialidades y responder a los requerimientos que se les presenten a lo largo de su vida, en cualquier contexto. Cuando me hablas de requerimientos, ¿a qué tipo de retos, requerimientos? Requerimientos podría traducirse en necesidades. Ok. Exacto. Nosotros desde orientación no tratamos o no lo mencionamos como problemas. Okay. No como que la persona tiene un problema y nosotros le vamos a dar respuesta a eso, no. Requerimientos es aquellas cosas, valga la redundancia, que la persona requiere, pero que no es una necesidad, sino para poder potenciarlo. Ok, perfecto. Básicamente como un enfoque más de desarrollo, por, como dijo Jennifer, desarrollo de las potencialidades. Exacto. Fortalecer lo que ya la persona tiene y que de esos recursos que tiene dentro de sí mismo pueda salir adelante, salir de la situación que se le esté presentando. Ok, en este caso, cuando hablamos de situación en particular, un poco como para ir haciendo esa distinción entre quizás profesiones afines o en carreras afines, por ejemplo, no sé, psicología, porque en este caso, y creo que la diferencia a principio sería que están trabajando con personas sanas, ¿cierto? Sí, nosotros trabajamos, y esa es la característica más marcada, trabajamos con personas que estén dentro de los límites de la normalidad, es decir, que hagan contacto con la realidad,
que sean conscientes de cómo esa realidad los afecta y que en función de eso puedan tomar decisiones de manera consciente. Nosotros tenemos un límite que es identificar de pronto indicadores que sean una alarma y que nos indiquen, bueno, estas características, estos comportamientos ya no nos competen a nosotros, sino que hay que remitirlo al psicólogo, remitirlo al psiquiatra. Y de hecho, hasta ahí nosotros en nuestra formación vemos salud mental. En salud mental nos enseñan a identificar ciertas discapacidades psicosociales o trastornos, mejor así, para que se entienda mejor, sí, para referir. De hecho, por lo menos en mi caso, no sé de Jennifer, la experiencia de Jennifer en salud mental, a nosotros nos enseñaron a aplicar examen de salud mental, pero para identificar y referir. O sea, nosotros no hacemos diagnóstico clínico. Claro, es más como para determinar, esta persona, digamos, no sé, juicio, conciencia, todo conservado, está acá presente y podemos trabajar con lo que tenemos, porque por lo que yo voy viendo es como una suerte de cadena de, tengo una persona sana que simplemente quiere desarrollar sus habilidades, aquí, orientación, este es el lugar perfecto. Ahora, si esta persona, de repente, como ustedes dicen, en su evaluación de riesgo, como que llega a un límite, pasamos a psicología. Y ahora, si esta persona evidentemente llega a psicología y vemos que de repente me dice, no, que estoy viendo a mi abuela, al final estoy viendo a mi abuela ahí y yo no estoy viendo a la abuela, uno le hace un llamado a Valentina, haciéndole publicidad a la doctora Valentina Serpa, y ahí pasamos. Es como que... Es una cadena. Es una cadena. De hecho, siempre en la formación nos decían, bueno, en teoría, toda persona que necesite dar respuesta a un requerimiento, a una necesidad o a un problema, pasa primero por el orientador. Si las características de este individuo pasan el límite del orientador, pasa a psicología. Si pasa de psicología, pasa a psiquiatría. Así. Es como una cadena y que también se puede trabajar en multidisciplinariedad, o sea, equipos interdisciplinarios entre psicólogos, psiquiatras, porque a veces... Incluso psicopedagogos. Claro, psicopedagogos, trabajadores sociales y más. Pero hago referencia a estos tres porque a veces veo en redes sociales, esta es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra. Y si bien el psicólogo atiende problemas de salud mental y atiende trastornos mentales, el orientador atiende problemas de salud mental, que esa también es una característica que tiene el orientador. Nosotros atendemos problemas de salud mental. Trabajamos con la salud mental, pero sí tenemos un límite que todos los profesionales de la orientación los tenemos. O sea, si un orientador te dice que hace, por ejemplo, psicoterapia, cosa que no hacemos, ese orientador está teniendo una mala praxis en su ejercicio profesional. Y se podría considerar intrusismo también. Claramente, se puede considerar intrusismo y también hay intrusismo dentro de la orientación. Y voy a eso. Desarrollame esa parte porque por ejemplo, hay un instituto que no voy a mencionar el nombre porque es muy largo, que forma orientadores de la conducta, pero a modo de especialización aquí en Maracaibo y en Venezuela. Porque, o sea, el instituto es a nivel nacional, no solamente aquí en Maracaibo. Y bueno, pasa que, por ejemplo, una persona que estudió educación integral, voy a hacer lo más asemejante a nuestra profesión, hizo un componente de una especialidad o un magíster en orientación de la conducta. Y automáticamente ya se autoproclama orientador y hace el trabajo que nosotros hacemos, pero resulta que no tiene las bases de atención como las tenemos nosotros que son de pregrado. Porque sí, en orientación, tú ves el pensum de orientación de la conducta y tú dices, se ven unas cuantas cosas interesantes aquí. Pero la base, por ejemplo, nosotros vemos, al similar que psicología, enfoque y teoría de la personalidad, nosotros vemos entrevistas, orientación personal, seminario de estudio de casos, dinámica de grupo, asesoramiento grupal, que eso no te lo va a dar una especialización en 2 años. Claro, por supuesto. Entonces, existe ese intrusismo, de hecho yo lo viví cuando trabajaba en escuelas, que llegó una orientadora, yo pensando que era de nuestra... Que era licenciada de educación, mención de orientación, y cuando ella me dice, no, yo ya soy educadora integral y hice un componente, y yo dije, bueno, entonces yo era la que le ayudaba a ella, pero era difícil porque, o sea, ¿cómo porque hace falta como esa base. Exacto, no tiene la formación base y muchas personas también confunden esta parte porque nosotros a nivel de pregrado vemos, como te decía al principio, materias específicas de la mención y materias pedagógicas, que la ven las menciones regulares de educación. Entonces, estas materias específicas de la mención no te las va a dar un posgrado, no te las va a dar una especialización, porque para eso se creó la carrera. Exactamente, sí. Yo creo que en el caso de psicología podría venir siendo de esta persona que, no sé,
hace un curso de psicología evolutiva o psicología infanto-juvenil y dice, no, yo soy psicólogo porque vi el curso, y es como que ya va, ¿no? No, Exactamente. no viste dinámica, no viste de repente psicología educativa, no viste psicología del desarrollo y todas esas cositas que te Eso dicen. es algo que pasa mucho dentro de la orientación y que a los profesionales que sí nos graduamos como licenciados en educación, mención, orientación, quedamos así como que en el aire, ¿no? Relegado. Sí, y relegados porque de hecho esas personas pueden pasar consulta y a veces se hacen pasar por psicoterapeuta. Okay. Entonces no solamente el intrusismo dentro de la orientación, sino también desde la área Que es psicológica. para todos lados. Y que además no es ético. Entonces ahí nos van tachando, no, que todos los orientadores son así, todos los orientadores pueden o todos los orientadores no pueden, y quedamos nosotros o el gremio mal. Claro, y precisamente la idea como de esta conversación, ustedes que nos están escuchando, nos están viendo por Spotify y YouTube, es precisamente que puedan como identificar no solo qué hace, sino también cuáles son los límites de cada profesión. Y por eso también mencionaba un poco la psicología, porque es que ningún orientador y ningún psicólogo puede abarcarlo todo. O sea, cada uno tiene un área delimitada. Es como que dentro de ese espacio uno puede tener las respuestas necesarias, pero no tenemos todas las respuestas. Y que la carrera sí, las carreras te dan un límite, pero uno también tiene sus límites al ejercicio profesional. Ajá. Porque, por ejemplo, el orientador se ha conocido mucho como orientador vocacional, que trabajamos mayormente con orientación vocacional. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque al principio la carrera de orientación comenzó siendo de atención vocacional en las instituciones. Okay. Al principio, antes de que se creara la carrera como tal. Luego de esto, comenzó a surgir en Venezuela mayor demanda porque había más colegios, más instituciones y se comenzaron a dar cuenta que necesitaban más personal o personal especializado para que abordara el tema de la motivación escolar, el reclutamiento de personal y la atención vocacional en los estudiantes, sobre todo de bachillerato. Mientras más estaba la demanda, bueno, las autoridades dijeron hay que crear un especialista del área de la educación, pero que se encargue... Enfocado a que los chamos ya cuando lleguen al cuarto o quinto año, que son los 2 últimos años de bachillerato acá en Venezuela, tengan una idea de qué quieren estudiar. Sepan qué hacer. Sí. Sin embargo, después de eso se comenzó a ver que el especialista, el profesional de la orientación, se necesitaba en otros contextos, fuera del educativo. Y en otras áreas aparte de la vocacional. Exactamente. Que entonces se empezaron a integrar todas las demás áreas, la personal, la académica, la laboral, y quedamos como un médico, básicamente. O sea, lo digo en este sentido, es porque abarcamos a la persona de forma integral. Entonces no había necesidad de que, por ejemplo, si un estudiante venía a nosotros con un problema de orientación vocacional y en esa exploración y en ese seguimiento que se le daba, resulta que el problema no era exactamente vocacional, sino que la naturaleza del conflicto era otra, no tenías que referirlo a otro profesional porque ese mismo orientador podía abordar de una vez la parte personal, la parte familiar que estuviera sintiendo. Precisamente eso les iba a preguntar, como que, porque incluso en mi mente, hasta hace muy poco que empecé a trabajar con ustedes, uno tiene esa idea de que uno le dicen orientador, orientación vocacional. ¿Cuáles son las otras áreas en las que un orientador o una orientadora puede hacer vida? El área personal social. Que esa trabaja todo lo que tiene proceso inherente a la persona, pero esa área personal social se divide en 3, que es el desarrollo psicológico, el desarrollo familiar y el desarrollo social y familiar. Social y familiar, exacto. También tenemos el área recreativa, el área sociopolítica y el área laboral. Y el área académica. El área académica. Y obviamente el área vocacional. Personal. La sociopolítica. La sociopolítica se refiere al rol de la persona como parte del... Como ciudadano. Que forma parte de la comunidad. Y aborda todos los procesos relacionados a cómo se relaciona la persona dentro de la comunidad. O sea, que vendría siendo como una educación ciudadana, más o menos. No exactamente. De hecho, sí, claro. Sí, como... De hecho, se relaciona mucho con el trabajo que nosotros hacemos comunitario. O sea, ya conecté. Perfecto. Chévere, muy bien. Además de las áreas, nosotros tenemos contextos también. Contextos, hablamos del lugar, espacio físico. Donde estamos, porque no estamos únicamente en los colegios. Si bien es cierto, trabajamos en el contexto académico, llámese colegio e instituto, también tenemos el contexto comunitario, el contexto jurídico penal, de salud y protección social.
Claro. El contexto organizacional. Es decir, nosotros podemos trabajar en instituciones educativas, en empresas, en comunidades, en hospitales o instituciones del área médica, de salud como tal. Está la de laboral. Laboral no. La jurídico-penal, las cuestiones que tienen que ver con instituciones del área jurídica, legal y todo eso. Ese tipo de atención se puede abordar. Sí, pero yo lo que hago cuando la gente me pregunta en dónde trabajamos, donde haya personas. Sí. Es más fácil, ¿no? Más fácil responderlo. Sí, okay. Porque, por ejemplo, de hablar de que el orientador trabaja en un contexto jurídico-penal, a veces las personas no lo entienden. O que en un contexto organizacional. O no nos asocian. Exacto. ¿Por qué no nos asocian? Porque lamentablemente el orientador no ha hecho mucha vida en esos espacios. Eso les iba a preguntar justamente, como ¿a qué creen ustedes que pasa de que de repente hay un psicólogo o un psiquiatra o hay cualquier persona encargada o profesional de las ciencias sociales, ciencias sociales y humanas, pero no está el orientador? Bueno, casualmente hablábamos con Jordi y yo hacía la reflexión de que... Hablaban anoche cuando estaban así... Cuando nosotros estábamos estudiando, nosotros vemos práctica profesional desde el semestre 1. Ok. Desde el semestre 1 nosotros nos envían a hacer prácticas a instituciones educativas. Colegio, básicamente. Colegio y de bachillerato. Ok. O sea, el límite es media general. Exactamente. Desde ese momento que nosotros nos envían a hacer estas prácticas, nos van asociando o nos van, vamos a decir, encasillando dentro de este contexto. Exacto. Pasamos práctica, la mayoría de nuestras materias específicas de la mención tienen prácticas. ¿Ustedes ven por semestre, por año? Por semestre. Por semestre. Sí. ¿Cuántos son? 16 semanas. Y son no. semestres. ¿Cuántos semestres? 8 semestres. Son 8 semestres de 16 semanas cada uno. Sí. Okay. Si no hay paro, claro, porque aquí, ¿quiénes gradúan orientadores? La Universidad del Zulia. Aquí en Maracaibo solo la Universidad del Zulia. Es la única que tiene... Carabobo, la Universidad de Carabobo, la Universidad de Simón Rodríguez, que queda en Barinas, por allá, y otra que es en Caracas, que no recuerdo exactamente. USB. No, la UCB no da orientación. Pero es otra, creo que no sé si es privada, pero son 4 universidades a nivel nacional que gradúan orientadores. Ok. Bueno, son pocas. Sí, son pocas. Okay. Son pocas. Y como te comentaba, yo hacía la reflexión de que si desde el semestre 1, desde el primer momento nos dijeran, ustedes pueden ir a hacer prácticas a cualquier contexto y se brindara esa posibilidad, la figura del orientador obviamente tuviese más visibilidad. Pero recuerdo incluso que en una de las materias nos dijeron, bueno, tienen que hacer práctica en una institución. Bien, con bachillerato. Yo hice práctica en una institución que tenía desde educación inicial hasta bachillerato. Y de todo el colegio había una sola orientadora que trabajaba únicamente con bachillerato. Es decir, la población de primaria y de preescolar no era atendida. Ok, completamente marginada en ese sentido. Sí. Pero no es nuestra culpa. Sí. Claro. No, por supuesto, ya es un tema de la estructura de cada plantel. No, pero eso también el ministerio. Exactamente. Ojo pelado al ministerio. Sí. Entonces, yo quería saber cómo abordar la parte de niños de primaria y de niños de preescolar. Y yo le pedí a mi profesora de ese momento si podía atender casos de esas edades. Entonces ella al principio me fue como un poco renuente, pero con la guía de esta orientadora que estaba allí lo pudimos llevar a cabo y atendíamos casos, atendíamos a la familia y hacíamos asesoramientos grupales. Okay. Y eso por lo menos a mí me dio la oportunidad de conocer más esa etapa evolutiva, cómo trabajarla, cómo desarrollarla en ellos, y es lo que me ha permitido trabajar al día de hoy o especializarme más en esa área infantil, que si me hubiese quedado con solamente los adolescentes, que fue mi caso. A mí sí me tocó trabajar con muchos adolescentes. Sin embargo, creo que fue cuando estaba cursando el 5º semestre que viví una materia, me mandan para un contexto religioso para hacer ahí un abordaje grupal. De fiesta. Exactamente. Fue un reto, porque esta gente va a llegar aquí
aquí, a hacer qué, a decirnos qué. O sea, era una iglesia católica. Era cristiana. Cristiana evangélica, ok. Estamos de fiesta con Jesús. Entonces, ahí sí tuvimos adolescentes, pero también tuvimos adultos, incluso adultos mayores. Entonces estaban todos ligados. Claro. Y bueno, nosotros ahí nos dividimos porque era un trabajo en grupo y bueno, tú trabajas con los adolescentes, tú trabajas con los adultos y pudimos tener un poquito más de diversidad. Yo empiezo a tener esas libertades después de que me gradúo. Claro. Que al colegio donde voy, donde yo trabajé 2 años, era para todo el mundo. O sea, inicial, primaria, bachillerato, Un solo orientador para toda la docente institución. y comunidad. Porque eso pasa. O sea, si llegaba un representante, por ejemplo, a la escuela y quería que la orientadora lo atendiera, yo tenía que atender al representante. Ok. ¿Y qué es lo idóneo? O sea, ¿cuál es la cantidad idónea de orientadores que deberían haber en un plantel? Vamos a, tomando en cuenta un plantel que tenga inicial, que es preescolar, primaria y media, o sea, Uno para cada. uno para cada área. Y es poco. Pero Tomando en cuenta de repente la cantidad, a ver, si es un colegio pequeño, si es un colegio pequeño, puede sí. ser uno para cada. Porque si es un colegio que tiene secciones únicas, Claro. pero si de repente es un colegio público que tiene sección A, B, C, D, E, F, hasta la Z, es Y complicado. desde inicial hasta bachillerato, un solo orientador para todo el colegio. Sí, es demasiado. Es muy Muy demandante. abajo. De hecho, yo recuerdo esa época como una época oscura, porque yo no sabía qué era sentarme. Porque yo estaba en inicial y primaria y corría para bachillerato. Y entonces si no era en bachillerato, no en dirección. Y si no era en dirección, y yo decía, pero este es mi trabajo en serio. Hasta que llegó otra orientadora y nos dividimos, yo me quedé... Claro. Ahí fue cuando Y le fue como dije... Ajá. Pero igual tenía toda inicial y toda primaria para mí. Claro, Pero era claro. una diferencia de tener a toda la escuela. Que igual no es una nimiedad, o sea, no es como que cualquier cosita, porque además es como que pequeño. Además que el trabajo del orientador dentro de una institución educativa es muy demandante. Muchas personas piensan, ay no, como lo conversábamos hace ratico, el orientador está para dar clase. Faltó un maestro Y cubre el orientador. Cubre la Los suplencia. de matemáticas cubre. A mí más bien la imagen del orientador que yo recuerdo del colegio, que mi colegio, de los 2, 3 colegios que estuve, no sé si hubo en todos, pero era como la persona que estaba ahí, tipo, te agarraste para el orientador. Hay un problema, va para el orientador. El papá quiere pelear por va para el orientador. Y es hay decir, una... todo el que tuviese una mala conducta. Todo iba lo que para fuese el orientador. problema, Entonces, para el orientador. se convertía el departamento de orientación en la sala de castigo. Entonces Sí. nuestra imagen dentro de la institución educativa no, esa es la que me va a regañar, Claro. esa es la que me va Claro, a sí. llamar a mi papá, y era como que, porque me pasó, y yo tuve que hacer doble trabajo. Alcahuetear. Comenzar a educar. Sino comenzar a educar. Ok. Yo pasé como, el currículum te dice que tenéis que estar en bachillerato, yo pasé por primero, segundo, tercer año, porque era hasta tercer año, a explicarles qué era mi trabajo, No. que hacía el orientador, y así se calmaron las aguas en la institución, porque los muchachos empezaron a buscarme, profe, mire, tengo un problema, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro, no hay problema, venga, yo lo atiendo. Acérquese. Claro, Pase para porque- acá con confianza. Porque nos etiquetaban como que el departamento de orientación era solamente donde iban los niños que se portaban mal. Claro, y además era como que si yo llego allí, lo que yo hable se lo van a contar a mis papás. Ajá. Y me van a regañar. O se lo me van a contar a los acusar. profesores. Ujú. Y algo que pasa mucho en las instituciones educativas también es que de pronto si tú atiendes a un niño o a un adolescente, el profesor, cualquiera, ¿y de qué hablas? Ajá. Ajá. ¿Y qué te dijo? Y yo así como que es confidencial, no te lo puedo decir, a menos que esté atentando contra su vida o contra la de otra persona, pero de resto Claro. no te puedo revelar. Y eso es un común denominador, creo. De las profesiones, sí. Sí. Cuando te dicen, a mí me da mucha risa porque eso me pasaba en Rehabilitarte, cuando atendía a niños que sale el papá y dice, ajá, ¿y cómo le fue? Bien. Bien. O sea, Bien, entiendan, cualquier pero- cosa yo le aviso. Yo digo, Por Lo estamos llamando, nosotros lo llamamos. Sí, sí. quiero decir algo aquí públicamente. Entiendan que confidencialidad es no decir nada. Y eso aplica para todos. Sí, O sea, es como que... No. sí, exactamente. Uno hace como, mira, de repente, te sugiero que hagas esto y esto, sin entrar en muchos detalles porque ya sería violar la confidencialidad. Pero no como, mira, tu hijo me dijo esto, y además deberías revisarle el bolso. Y otra cosa también que pasa mucho en las instituciones educativas es el espacio. Porque
sin ánimos de ofender tu profesión, Henry. Ok, no. Algo que a mí me marcó mucho fue que yo compartía oficina con un coordinador de pastoral y otro coordinador de yo no sé qué. Okay. Y psicopedagogo. Ahora éramos 4 en una oficina. Y en la otra oficina era la oficina única del psicólogo. Entonces, ¿cómo se trabaja? Sí, entonces, ¿cómo trabajáis en ese sentido si no tenéis un espacio que permita esa confidencialidad? Exactamente. Seguro y que sea privado. La experiencia mía en comparación con la de Georgie es totalmente diferente, porque yo me gradué y comencé a trabajar en una institución que básicamente tenía claro cuál era el rol del orientador. ¿Es la misma donde estás ahorita o...? No, otra, anterior. Y ellos sabían que si faltaba un docente, yo no iba, o sea, no me iban a colocar de suplente. Claro. Yo no iba a hacer una cartelera, yo no iba a quedarme a cuidar a los niños mientras tanto. Porque eso es un mito. Tampoco podía compartir oficina. Ellos sabían que yo no podía compartir oficina porque atendía casos de niños, de papás, del área familiar, y ellos sabían que yo necesitaba la privacidad. Entonces ahí está. Sí, también depende mucho del colegio. Esto que cuenta Georgie pasa mucho en las instituciones que son públicas. Bueno, yo no trabajo en una institución pública, era una institución autónoma, pero era en un lugar donde la figura del orientador no se ve mucho como aquí en Maracaibo, por ejemplo. O sea, porque LUD es aquí en Maracaibo, por lo general hay más orientadores en Maracaibo, pero si uno se va a la COL no hay tanta demanda. Entonces la figura del orientador se ve muy tergiversada también, porque entonces como no hay, ponen a un psicopedagogo, ponen a un psicólogo, o ponen a otro profesional las funciones de un orientador cuando no son orientadores, y eso pasa mucho de aquel lado. Aquí puede ser que haya instituciones que... Cuando dice de aquel lado, lo que pasa es que el estado Zulia se divide básicamente en 2 espacios de tierra, que el lago está en el medio, la costa oriental del lago es obviamente la de la derecha, donde están los Puertos Altagracia, Santa Rita, Cabima, Ciudad Ojeda y todas esas ciudades de ahí pues. Y del otro lado está Maracaibo. Entonces cuando yo digo del otro lado, es después del puente. Exacto, pasando el puente, sí. Así tal cual. Pero ustedes dijeron algo muy importante, y es esto de que entonces la profesión, básicamente el ejercicio de la profesión, primero está casi que comprometido o está a merced de que una persona que las contrate sea consciente de realmente lo que hace, porque si no o sea, lo digo en este sentido que, por ejemplo, fíjate, a ti no te pusieron a hacer una cartelera ni te pusieron de repente a dar suplencia, pero a ti sí te colocaron en un espacio que no era, entonces es como que depende mucho, por eso digo que el ejercicio depende de... Y también de la experiencia que tenga uno, o sea, era mi primer trabajo formal, y obviamente, la todera pues. Ok, estás así como... Pero después de un año de verme cansada físicamente, mi cuerpo habló, ¿verdad? Y me dijo, hey, ¿hasta cuándo? Porque era un cansancio físico, un cansancio mental y de todo, porque eran demasiadas responsabilidades. Claro. Y yo hablé con mi jefe y yo le dije... Está bien, yo entiendo que los profesores falten y que no haya que dejar a los muchachos solos, pero si yo no vengo, ¿quién va a hacer el trabajo del orientador? Y a partir de ahí fue que hubo una reflexión, y tenéis razón, me dijo, porque ¿quién me atiende a los muchachos que necesitan las atenciones individuales o los talleres, que también son importantes tanto como las actividades académicas? Exacto. Nadie te suple porque nadie tiene las competencias para hacerlo. Entonces cuando yo faltaba, ahí sí se veía, ahí sí se notaba la ausencia del orientador. Claro. Y yo, marcando ese límite, de forma respetuosa por supuesto, fue que hubo un cambio, no voy a decir muy significativo, pero fue progresivo, sí, por lo menos. Y es como una responsabilidad compartida entre la persona que va a contratar, llámese director, dueño del colegio, y la responsabilidad de nosotros también de educar, ¿ok? Nuestra profesión hace esto, nosotros hacemos esto, y con esto podemos cumplir y con esto no nos corresponde. Pero si no está ese feedback, esa apertura, claro, y el que se pueda generar el momento para nosotros dar a conocer la profesión y lo que realmente hacemos, vamos a seguir cayendo en que el orientador es el todero del colegio. Sí, ese es uno de los más grandes mitos. El todero, no lo pudiste decir mejor, porque es verdad. Yo me acuerdo... Y también se lo comenté ayer mismo en la noche, que cuando yo vi práctica profesional 1, en mi primer semestre, yo estaba cumpliendo años y fue un compañero, si tú ves esto, me hiciste sentir muy mal. Porque yo, para toda la vida, sí, pero no nunca lo voy a olvidar, porque yo salí de clase, él me estaba esperando fuera del salón y me dijo, ¿qué estabas viendo? Cartelera 1. Eso también fue, ¿cómo así? No. Okay.
O sea, vos creí que yo hago cartelera, y claro, yo estudio ingeniería, ¿no? Pero el hecho es que muchas personas te asociaban. Después de un tiempo, yo creo que, no sé si fue el que me dijo o la persona que estaba con él, de que la figura del orientador en su escuela hacía cartelera. Claro, eso. Entonces, si tampoco te vas a dar a respetar dentro de tu profesión y no vas a marcar los límites, van a hacer lo que se te dé la gana con vos. Claro, eso es Y muy todos los profesionales importante. que vienen detrás de ese que se hacía cartelera o que no cumplía con su rol como era, Continúa el modelo. continúan el modelo. Entonces, Claro. si uno llega a hacerlo diferente, te van a decir, mi alma, pero si el orientador no hace eso. Y vos le vas a decir, sí lo hace. Que esto es lo que sí hace, no eso. que Exacto. está haciendo. Exactamente. Ni eso es muy importante porque de repente hay algún orientador o orientadora que vea esto y diga, hey, ¿sabes qué? Yo creo, es como ese cable a tierra que uno a veces dice, que dentro de la profesión también pasa, que dicen, no, el psicólogo que hable con los muchachos y ya me pasan los equipos de fútbol. Que hable ya, si está desmotivado, para motivar. No, ya va, o sea, hay un universo de cosas que puedes hacer. Nosotros tenemos una varita mágica que hacemos plin y ya le resolvimos. Y ya, el problema. me orienté. No, Ya sé qué es lo que No quiero. pasa, o sea, y yo creo que la orientación, al igual que la psicología, nosotros no te vamos a escuchar y te vamos a dar un consejo y ya, ¿me entendéis? No es Y así. que no estés triste, o sea, siéndote feliz. No, no es así. Y vas a salir, wow, ya lo descubrí De todo. hecho, otra visión que es común es que nosotros lo que hacemos es aconsejar. Anda para que el orientador, para que te aconseje, para Ajá. que te diga lo que hace. De hecho, hay muchas películas, sobre todo extranjeras, de estas donde están en colegio y donde se ven adolescentes, donde la adolescente joven le pasó algo y le dicen, vaya para que el Consejero consejero. estudiante. Sí, Y es la figura del orientador, porque cuando es un psicólogo te dicen, sí. dicen en la película, él es el psicólogo o tienes una cita con el psicólogo o te está esperando el psicólogo. Cuando es la figura del orientador, lo denominan como Consejero estudiante. consejero Sí, consejero. escolar o el consejero estudiante. Mira, vaya para el orientador, para que le dé un consejo ahí. Imagino. No. Pero no. Y a veces pasaba que los muchachos son una historia. Pero yo vengo para acá porque no quiero ver clase. Y este es el salón de descanso. Este no es el salón de descanso. Si no quiere ver clase, váyase para otro lado. O no venga. O vamos a hablar de qué es lo que pasa que no quieres ver clase. Digamos, vamos a trabajar esa desmotivación. O vamos a evaluar cuáles son. Pero si le dices eso, se van. Se van a ir. Bueno. Bueno, profe, yo no venía a esto. Profe, no me psicoanalice. No, A nosotros también nos lo dicen. Claro. No, y que profe, yo lo que venía era aquí a encerrarme a ver el juego de Argentina y de México. Que por cierto, mientras estamos grabando este episodio, está en juego el segundo tiempo de la Argentina-México. Y no sabemos cómo va. Y no sabemos cómo va. O sea, lo dejamos 0-0. Porque si lo iba a poner en la laptop, pero si lo veíamos, íbamos a estar así. Y no íbamos a grabar nada. Y que bienvenidos a este episodio de la orientación. Pero ahora tengo una pregunta muy importante que hacerles. Porque, no es una profesión de repente como que muy, o sea, al menos que sea un contexto educativo, sea muy escuchada. ¿A ustedes qué les hizo decir, sabes, yo voy a estudiar esto? O sea, porque, a ver, tengo entendido que cuando tú eliges la licenciatura en educación en luz, o sea, no es como que te vas de una vez por esa mención, o sí. O sea, es como ves materia base y luego lo decides. Ahí, Es desde el inicio. Desde desde el el inicio. inicio es orientación, ajá. Para estudiar el LU, ellos te asignan una carrera. Ok. Ellos te la asignan. Según lo que te salió en La la prueba. prueba vocacional, en la prueba OPS, en la que hacen en cuarto año y en la que hacen en quinto año. Ok. La universidad te la asigna de acuerdo a tu perfil. Y te asigna directamente. Tú vas a la licenciatura en educación, mención orientación. Sí, ahí en LU hay 9 menciones en... En Es una escuela de educación que tiene 9 menciones en educación. Idiomas modernos, matemática, que es matemática Integral. y física, integral, inicial. Física. No, Ciencias es matemáticas y sociales. física, ciencias No, sociales. no, hablo de... O sea, se llama así. No, Mención- hay uno que es de educación física. Educación física, deporte y recreación. Esa es, pero Ok. esa es educación física, deporte y recreación. Esas son 3. Ok. ¿Cuál era la otra? Se me pasó. Hay una que se llama Ciencias y Tecnología de la Educación. Ujú. Que eso era, antes se llamaba diseño instruccional. Pero el que no sepa qué dice, que es otra carrera que no se conoce, voy a hacer aquí un paréntesis. Esas son las personas que se encargan de hacer los pensum. O sea, no solamente hacen eso, pero es una de las cosas que hacen los Una de sus pensum funciones. de estudio. Ok. Se llama ciencia, no sé si es tecnólogo. Yo sé que es diseño, lo que antes era diseño instruccional. Ok. Ok.
Ajá, entonces. Volviendo a tu pregunta. Exacto, Sí, ajá, ustedes. Ajá, no sé quién quiere. ¿Puedo decir primero? Yo digo lo mismo, porque son distintas. Las Sí. No, por experiencias. supuesto. Bueno, realmente yo siempre tuve claro que yo quería ser maestra. Ok. Ese es el título que yo me daba. Y yo quiero ser maestra y de preescolar. Siempre. Desde que era niña. Ok. Yo voy a ser maestra, yo cuando sea Ok. grande voy a ser maestra. Eso era lo que yo tenía fijado aquí. O sea, le hago así en el hombro, porque es que a mí no me gusta trabajar con niños. Cuando ella me dice preescolar, es como éxito, No, éxito, no. éxito, pero yo sé que te gusta. Sí, sí. O sea, yo sé que lo disfrutas, pues lo vi en persona, Totalmente. lo vi en persona. Sí. Y lo admiro mucho, la verdad, porque siento Te que... invito a que lo intentes una sola vez. O sea, yo implementé con niños en Rehabilitarte y atendí a niños. Me va bien, pero no me gusta, me va bien, pero no me gusta. Sí, sí, ¿cómo es? Bueno, después cuando yo entré a bachillerato, en donde yo estudiaba, había una orientadora. Ok, Y ella atendía casos y era la encargada de realizar lo que se llamaban horas de guiatura en Ok. bachillerato. Ujú. Estas horas de guiatura eran para trabajar procesos y realizaba asesoramientos grupales. Sus clases eran de asesoramiento grupal. ok. Y a mí me encantaban los temas que ella manejaba allí. Temas como o procesos de trabajo en equipo, autoestima, seguridad, todo relacionado al desarrollo y crecimiento personal. Me encantaban sus clases por lo que ella abordaba allí. Y yo veía que el resto de mis compañeros eran como que esta era la hora libre. Este era el momento de la guachafa, el Claro. momento del desorden, el momento porque la profesora es live, porque esto Porque no es una no me nota. da de Sí. nota, exacto, Está era solo paja. paja. Y yo decía, yo no puedo entender cómo a ellos les parece tan poco importante esto que estamos trabajando. Yo luego le encontré mi respuesta a eso. Porque uno dice, por ejemplo, yo vi psicología en cuarto año, no la vi yo porque también, nada yo más me también. acuerdo de 2 clases. Y se Ok. supone que ese era como el espacio O de... sea, más o menos me acuerdo. Así como... Y nada más me acuerdo de 2 clases, es que tampoco veíamos muchas de esa materia. Pero uno decía, esto sí es para juego, pero también uno dentro, hombre, educación machista, uno es como abrir esos procesos, hablar de autoestima, de crecimiento personal dentro del colegio, y sobre todo en una edad como la adolescencia, que tú estás con la testosterona 1000, que tú estás así como pavoneándote con tus pares, es como... Y a esa edad No. lo que menos te importa. Y Claro. te importa menos Uno y si que- es una materia que no tiene Que una no tiene ponderación. nota. Exactamente. Claro, porque uno dice una materia fácil, listo, la pasé ya y no me tengo que dar mala vida, porque en matemáticas sí. Y uno estaba pendiente de un fútbol, pues, así de jugar fútbol. Y que, ajá, si salimos temprano me da chance de tirarme 3 juegos. Ese era yo cuando estaba, Ok. Sí. cuando estaba en el bachillerato. Bueno, después de esto, cuando pasé ya al cuarto año que hacemos Ok. la prueba vocacional, es donde yo me doy cuenta que existe esta carrera y que es de una mención de la educación. Me salió en los resultados. Y la gente allí me empezó a preguntar, yo cuando uno está en cuarto o quinto año, ¿qué vas a estudiar? Ajá, ¿Qué vas a la estudiar? clásica. Que tenéis que tomar una decisión ya, Sí. con 16 años. Entonces yo decía, yo voy a estudiar orientación. Mi familia no, pero mis amigos me decían, ¿qué es eso? ¿Y vos por qué vais a estudiar eso si vos con tu promedio tenés que estudiar medicina, derecho? Y yo decía, ¿pero qué me El gusta mito de eso? los promedios. No Claro. me gusta la medicina. Veo sangre y me desmayo. Me gusta esta carrera. No, eso no te va a dar dinero. Eso es muy pagúo. Decían, no te voy a graduar de nada. Eso es muy fácil. Porque la carrera esa es demasiado fácil. Pasó quinto año, me volvió a salir la misma. De hecho, en los resultados de la prueba me salió orientación, me salió educación inicial, trabajo social y educación especial. O sea, todo O ahí. sea, ese era tu perfil. Sí, sí. Ese era Una mi congruencia perfil, ese era vocacional mi bellísima, ¿viste? Total, y a ver, es como Sí, que, sí. no puedes hacer más nada. Arte Ese eres escénico tú. también me salió, porque yo hice danza durante toda mi vida. Ah, Ok. Fue una de las que me salió, pero Yo no ya- sabía Pero- eso. Sí. Eso. fue más la gama de educación y Sí, humanidades claro. que la de Y arte. que Exacto. yo desde siempre estaba segura de que esa iba a ser mi área de trabajo, era la que yo quería hacer. Ujú. Bueno, yo sí puedo decir que mi experiencia fue totalmente distinta, porque yo Ok. quería ser psicólogo. Ah, Ok. O sea, yo quería estudiar psicología, pero yo tenía una disyuntiva respecto a la psicología. Yo vi psicología en cuarto año y me gustó,
Pero después me enteré más adelante que lo que vi de psicología no era psicología. Bueno, no sé qué fue lo que me gustó. No me quedé me va a No sé, o sea, lo que me daban era temas tipo que si hablamos del castigo, violencia, pero cuando empecé a ver o sea, sí eran temas relacionados. Sí, o sea, era como se abordaba salud mental, pero no psicología como ciencia. Sí, no como exacto, no psicología como ciencia, pero a mí me gustó. Yo empecé a investigar que la psicología es una ciencia que estudia la conducta humana y yo, mami, yo quiero estudiar psicología. Entonces la dan aquí en la UR y aquí había que hacer una prueba y yo decía, mami, si yo no paso la prueba yo me voy a deprimir, le decía yo. Pero después pasó la otra cosa, que yo quería estudiar psicología, pero quería ser graduada de la Universidad del Zulia y eso es imposible, ¿me entendéis? Porque en LU no dan psicología. Entonces yo tenía una fijación que yo quiero ser egresada de la Universidad del Zulia. Para mí estudiar en la Universidad del Zulia era como que mi meta máxima. Sí, lo que pasa, para poner en contexto a la gente que de repente nos está escuchando y no es del Zulia, no es de Venezuela, la Universidad del Zulia fue en su momento una de las mejores universidades de Latinoamérica. Graduarse, tener un título de luz, que son las siglas de la universidad, era como definitivamente estar en otro nivel social, o sea, incluso por encima de una universidad privada. Entonces uno creció con ese ideal. Bueno, de aquí del Zulia, bueno, ni siquiera del Zulia. No, gente de otros estados del país venía a estudiar acá en la Universidad del Zulia. Obviamente ya no está en los rankings como una de las mejores universidades de Latinoamérica, pero en esencia todavía como que quedan esos vestigios y uno decía... Sí, todavía sigue siendo... ¿Tienes una ajá? Sí, ahorita estudiar en lo que te puede probablemente... o sea, como que tienes el título, pero además tienes como 800 traumas adicionales por paros. Y por muchas otras cosas, pero bueno, ese no es el tema. Sí. Entonces, si nos metemos en yo no sabía. Otro episodio. Sí. Otro episodio hablamos de la universidad, pero no es necesario. Que no queremos desbloquear esos traumas. No queremos. Aunque los míos no fueron muchos, yo amé mi vida universitaria. Yo también, pero sí tuve mi... O sea, yo me viví vida... Sí, claro que sí, totalmente. Fui guarimera. Yo hice guarimba. Por allá de una foto mía en el rectorado nuevo con una pancarta. En fin. La cosa es que mi mamá preocupada, mami, gracias por preocuparte por mí en ese momento de mi vida porque yo no sabía qué hacer. Entonces ella trabaja en una universidad que es la UNED, que es la sede de allá. Y obviamente conocía a muchos profesionales y había una psicóloga que era orientadora. Muy buen gusto de esa profesional. Mami me llevó a hablar con ella. Y ella me dijo, puedes estudiar las dos. Y yo, ajá, pero decime una. Y ella me explicó de una forma muy general de que se trataba de la psicología, la orientación y tal. Pero a mí lo que me frenó un momento con orientación fue educación. Y yo no quiero ser maestra. Sí. Sin embargo, yo le quise dar la oportunidad a la carrera y yo me acuerdo que yo me metía en la página de LU, que las materias que iba a ver, y yo tal esta materia se ve interesante y la buscaba. O sea, tuve mucho interés porque no quería cerrarle las puertas tampoco. Y como era muy inestable lo de estudiar psicología, porque primero tenía que presentar la prueba, no sabía si iba a quedar, tenía aparte miedo de presentar y no quedar. Y en la cuestión de que es una de las universidades más caras de aquí. Del país incluso. Sí, exactamente. Y yo soy foránea, o sea, eran muchos contras para estudiar en URU. Sí. Entonces yo dije, bueno, nada, voy a meter orientación. En mi prueba vocacional salió orientación, letras, filosofía, música, o sea, área de humanidad, todas de humanidades, idiomas modernos, porque también me gustaban los idiomas. Claro. Entonces, bueno, yo metí orientación de primera. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando yo vi esa planilla y quedé asignada por OPSU en orientación. Y yo dije, no puede ser. Y a mí las personas me preguntaban, ¿y por qué vas a estudiar orientación? Y yo, creo que no existe en el mundo un orientador al que no le hayan preguntado, ¿o qué es eso? ¿Por qué lo estás estudiando? O eso es muy fácil. ¿Y la pregunta de la plata? Es fácil. No es fácil. No es fácil. Y no es fácil no solamente por la demanda, yo lo veo así, de las materias que vas a ver, sino por luz en sí misma. Porque luz como universidad es muy demandante. Sí. Entonces tuvimos profesores muy buenos que exigían mucho de nosotros. Algo que yo me llevo de mi carrera de haber estudiado orientación es que los profesores orientadores que me dieron clases de orientación marcaron un antes y un después. Fueron a uno. Sí, totalmente. No es que estoy diciendo que los profesores que me dieron las materias específicas y pedagógicas fueron malos, porque tuve profesores muy buenos. El profesor de evaluación de los aprendizajes la amo, fue lo mejor del mundo. Pero cuando
vos tenías dudas de la orientación, o sea, por lo menos en mi caso, que verdad, ¿será que sigo estudiando esto? ¿Será que me paso para psicología? Te llegaba un profesor que te daba, no sé, introducción a orientación, y vos, sigo aquí. Es por aquí. Es por aquí. O de pronto vi orientación personal con Villa. Increíble. Ay, no, yo sigo aquí. O sea, siempre había algún profesor que ese profesor sin saberlo te estaba motivando. Algo que me pasaba mucho a mí es que yo fui muy exigente con mis notas. O sea, yo tenía que sacar 20 porque si no era 20 no era otra cosa. Y me deprimía, o sea, me hacía sentir mal. O por supuesto, porque uno tiene claro que una cosa es el bachillerato y cuando tú entras a la universidad... Sí, yo tengo una anécdota con eso. Y es que en mi familia, la mayoría de mis primos siempre fueron buenos estudiantes desde primaria. Okay. Y yo también. O sea, eran los que tenían el mejor promedio. Cuando yo estaba por salir de quinto año, uno de mis primos que ya estaba en la universidad me decía, cuando empieces la universidad, eso se te va a acabar. Porque la universidad, como Georgie lo decía, no es igual al bachillerato. Y ahí, vos estás acostumbrada a sacar 19 y 20. En la universidad no te va a pasar eso. Y la vida te sorprende con un 0,4 a veces. Y te vas a deprimir. O con un 0,2. Y yo decía, a mí eso no me va a pasar. Y de hecho, no me pasó. ¿Tú te graduaste? Bueno, las dos. Sí. Nos graduamos con distinción. Ajá. Luz tiene 3 distinciones, de acuerdo al promedio, que es cum laude, magna cum laude y summa cum laude. Que es el que uno ve Summa todo cum de laude blanco. es el que va todo de blanco y que tiene un promedio de 19-20. Luego viene el magna cum laude, que es el que tiene el promedio entre 17.5. No, 18. 18. Sí, 18. De 18 hasta 19 más o menos. Y el cum laude es el de 17. El año anterior al que yo me graduara, estas 3, si no me equivoco, creo que fue el año anterior, estas 3, por lo menos las primeras 2, iban todos de blanco. Ok. Hasta ese momento. Después, al año siguiente de la graduación lo cambiaron y iba todo de blanco, solamente el summa cum laude. Y el magna cum laude y el cum laude llevaba una estola blanca, blanca y otra que tenía- medalla. Y otra medalla, sí. Ok. La mía fue magna cum laude. Ok. Y yo cum laude. Y yo se cuidan. Yo se cuidan. Bueno, yo Pero te en digo realidad sinceramente, eso es solamente un reflejo como del esfuerzo que Del tuvimos. Del esfuerzo Algo que que tú destacado, tiene sí. Sí, Porque quería no es que- solamente el promedio, Ajá, claro, es que tenías que haber claro. cursado los 4 años de la carrera o los correspondientes a la carrera. ¿Y sabes qué es difícil? Graduarse en el tiempo correspondiente en luz. Porque siempre hay un paro, siempre hay tal. Claro. Y que nunca te haya quedado una materia o una materia sin sin información. exacto. Entonces, O sea, son si muchos vos tenías el requisitos. promedio de 18, pero te había quedado una materia, ya vos no. Ya Se vos no cuidan. postulabas. Tenías el promedio de 20, pero por error un profesor te cargó sin información. Adiós, claro. O sea, no había manera de que te graduaras Ok. de suma. No, mi promedio fue de 16 y... Pero es un buen promedio. No, es un buen promedio, sí, sí. Incluso yo tenía un chiste con mi mejor amiga porque nosotros manejábamos las mismas notas. Ella me decía que ella se quería graduar de blanco. Primero en Muru no te dejan graduar de blanco y creo que es solo una distinción cum laude y ya. Y todos se gradúan de negro, pero no sé. Y ella me decía, yo me quiero graduar de blanco. Y yo, échale clorolato y al birrete, te vas a graduar de Yo les blanco. puedo decir que mi distinción me sorprendió. Ok. O sea, yo no la busqué, como tuve otras compañeras que sí era que me quiero graduar de blanco, Ahí como bien. de summa cum laude, o sea, era como que su... Yo lo busqué. Ok. Yo no lo busqué. O sea, sí quería tener un buen promedio, Claro. por lo menos mayor quería mantenerme, mi promedio de bachillerato fue de 17 y no quería Claro, bajar, sino claro. que quería o tenerlo más alto o mantenerme. Me mantuve, pero cuando sale la lista de graduando, mi nombre recibe distinción cum laude. Y eso era una emoción que, aunque uno sabía, porque estábamos en el otro grupo donde cuando se iba acercando los últimos semestres uno iba sacando cuenta de Claro. cómo te iba el promedio. Pero esto de que nosotros pudiésemos mantener las notas y graduando, que nos graduáramos con distinción, yo lo relaciono mucho con lo que decía Georgie, de el impacto de los profesores de las materias específicas de la mención. Porque ellos tenían una forma de dar la clase y de hacer que uno se enamorara más del área de la orientación, Claro. más que lo que nos daban las pedagógicas. las pedagógicas por que ejemplo. eran en común para todas las menciones. De hecho, nosotros orientación. llegamos a ver clases con estudiantes de matemática y física, De deporte, pero de integral. porque hay que hacer la acotación de que no solamente orientación tiene materias específicas, o sea, matemática tiene su materia Claro. específica, matemática y física. Claro. Todas tenemos materias específicas, pero coincidíamos en las pedagógicas. Claro.
Y yo realmente lo que estaba diciendo de los profesores era que, o sea, yo en mis traumas de las notas, yo tuve una profesora que básicamente me abrió un proceso y me mandó para psicólogo, para la orientadora de la universidad. Pero yo veía eso, que si ellos te veían mal, ellos se acercaban y te preguntaban, ¿qué pasó? Y me acuerdo que mi profesora me dijo, mira, ven acá, te pegó lo del examen, ¿verdad? Y yo, profe, y... ¡Qué profe! No. Entonces, eran profesores porque sí eran exigentes, sí, pero sí. esa calidad humana que tenían era increíble. Ok, o sea, académicamente te exigían, pero no era como Sí, ese claro. profesor. A esa Pero profesora, por ejemplo, no fue que le algunas, saqué 20. Ok, sí, Porque sí, en como todas en las toda la carreras carrera, hay sus hay profesores excepciones. excelentes Y Sí, claro. y hay otros que no sirven para Que absolutamente mejor ni nos nada. recordemos de sus Sí, nombres. sí. No, exactamente, no vienen a Pero para ir dando cierre, porque creo que vas a llegar tarde a lo que tienes que llegar. Pero llegaré. Pero vas a llegar, exacto. Y se darán cuenta después, una semana después o 2 semanas después que llegaste tarde. Donde ya no importa. Exacto, donde ya no importa, pues, o sea, cuando ustedes lo vean ya fue, pues. ¿Qué mensaje le dan? 1. Población en general que desconoce la labor del orientador. 2. Estudiantes actuales de orientación. Porque quizás ustedes salen de la norma o se han salido de la norma en su ejercicio de lo que es el orientador clásico de colegio. Ustedes han estado en comunidades, o sea, ustedes han hecho un montón de actividades que realmente creo que pueden ser afortunadas en el ejercicio de la profesión. Entonces, ¿qué le pueden decir a esas personas que los ven, les escuchan en Spotify y en YouTube? Suscríbanse. Bueno, el mensaje que yo le daría a esas personas que desconocen la orientación es que no nos subestimen. Que no nos subestimen porque un psicólogo te puede ayudar, claro que sí, yo soy team terapia, pero el orientador también te puede ayudar a abordar tus problemas de salud mental y a lo mejor si no tienes una accesibilidad para un psicólogo, puedes buscar por un orientador. No nos subestimen porque sí lo podemos hacer. Y hay un sustento científico y un modelo de salud mental al que estamos apegados donde podemos intervenir y ayudarte en tu situación. O sea, no nos subestimen, aquí estamos. Ok. Y a los estudiantes o futuros estudiantes de orientación, yo le diría es que no se queden únicamente con lo que les dice la universidad y que no se dejen encasillar dentro de un área o dentro de un contexto. Porque si nosotros no nos atrevemos a ir a otras partes para darnos a conocer, nadie lo va a hacer por nosotros. Exacto, de verdad, me gustan. Y otra cosa también es Dale. que quizá nuestra realidad es que siempre vamos a tener que estar hablando de lo que hacemos y de quiénes somos. Y esa es una realidad que por lo menos a mí en su momento me molestó, ya no me molesta tanto, porque a veces sí es un poquito tedioso tener que estar recordando, tener que estar diciendo, pero no es parte de nosotros. El tener que explicar todo desde el principio, qué hacemos, qué no hacemos, nos compara mucho con la carrera de psicología, y por qué otra cosa por la que se nos señala mucho es por qué los orientadores no estudiamos psicología. Sí, es como como minimizando la carrera. Exacto, o que es el psicólogo frustrado. Okay. Pero aquí hay un claro ejemplo de que, por ejemplo, Georgie dice que ella quería estudiar psicología, pero yo no quería estudiar psicología. Quizás mi interés por estudiar psicología como tal nació después, pero después de que yo comencé a cursar orientación porque yo sabía que esta era la carrera y que yo no me quería considero, estudiar. a pesar de que quise estudiar psicología y no pude y estudié orientación, tampoco me considero una psicóloga frustrada. Disfrutas tu vocación. O sea, porque me enamoré de la carrera. Exacto. Desde Claro. el primer día, es que desde el primer día hasta el último, y todavía yo me apasiono por lo que hago. Entonces, Es que si no nos damos la oportunidad de conocerlo, de estudiarlo, de darle la importancia que se merece, nunca vamos a saber ni hasta dónde somos capaces de llegar, ni todo lo que podemos hacer desde la profesión. Y que entendiendo que somos una profesión de ayuda y que también trabaja con la salud mental. Exactamente, así tal cual. Entonces, somos un equipo. Totalmente, somos un equipo, Trabajamos ¿no? de la mano, sí. Es que así. Sí, Y que, vamos juntos. sí, entonces bueno, de verdad, agradecido por este espacio de conocer, porque así como ustedes de repente dicen, hey, yo no sabía todo esto, hay muchas cosas que yo tampoco sabía. Que a ver, yo estaba así como, ok. Y sin contar que hay mucho Anotando. más, pero esto es como lo más general. Exacto, viene otro episodio que esperemos que Luis nos acompañe Sí. en esta ocasión. Que a lo mejor tendrá una experiencia totalmente diferente. Claro. Total, y sí, más sí. que nos nutra también. Exactamente. Y si tienen alguna pregunta, por ejemplo, y estás viendo esto desde YouTube, puedes dejarla en los comentarios y
las chicas pueden Te responder, responderemos. exacto. Tanto Georgie como Jenny pueden responder incluso desde mi perfil o desde los de ustedes. O lo pueden dejar, no sé, en Instagram, porque en Spotify sé que no se puede hacer, solo en encuestas y ya. Pero bueno, ya saben, pueden seguirlas en sus redes sociales, Georientación. Y @ser emocional. y allí pueden escribirles, ponerse en contacto con ellas para solicitar sus servicios y que puedan acompañarles en sus procesos. De igual manera, Psicólogo de Bolsillo brinda su atención psicológica a cualquier parte del mundo y también presencial en todo el corazón de la ciudad. Ya saben las redes sociales que les van a salir aquí, @Psicólogo de Bolsillo. Y bueno, mil gracias por escucharnos, por ver este episodio. Si les gustó, compártanlo en el grupo del condominio, del colegio, de las tías que siempre, como decimos aquí, el brollo o el chisme corre por sus venas. Con otros Entonces, profesionales con para otros que conozcan profesionales esta también, profesión. porque la idea es eso, a conocer, aprender y también desestigmatizar, sí, Y abrir derrumbar mitos oportunidades. y abrir oportunidades, eso también. Dale trabajo a un orientador, Por te lo va a agradecer. O sea, bueno, este ha sido otro episodio más del Psicólogo Bolsillo. Nos vemos muy pronto. Chao. Bye.